Ejercicio 8. Halla el dominio de G compuesto F sabiendo que las funciones G y F se dan por medio de la siguiente gráfica. Entonces tenemos la gráfica de la función, de las dos funciones a la izquierda. Entonces no nos dan una fórmula explícita para las funciones, pero con las gráficas es suficiente para que hallemos el dominio de G compuesto F. Entonces recordemos que el dominio de G compuesto F es el conjunto de los X en R, tales que X está en el dominio de la primera, que en este caso es F, y X evaluado en F está en el dominio de G. O sea, F de X pertenece al dominio de G. Bien, entonces primero hallemos el dominio de F. Bueno, entonces de la gráfica podemos notar que F está evaluado para los valores que van de 0 a 5. Esto, y el intervalo es cerrado. Vemos aquí los punticos negritos llenitos, significa que los intervalos son cerrados. Perdón, que el intervalo, ambos extremos son cerrados. Bueno, entonces aquí la restricción es que X está en 0 a 5. Y la segunda restricción es que f de x está en el dominio de G. Entonces recuerden que f de x está, f de x, eso siempre pertenece al rango de f, ¿cierto? F de x es, el rango de f es el conjunto de todos los f de x, tales que x está en el dominio de f. ¿Listo? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿para qué valores el rango de f está contenido en el dominio de G? Ok, entonces de la gráfica vemos, voy aquí a dibujar, más o menos la gráfica. Bueno, aquí puedo indicar también el dominio de G. Vean que el dominio de G son los valores que van de menos 2 a 2. Y el rango de F, el rango de F van desde menos 2 hasta 4. Entonces vean que ya aquí 4 ya no está contenido en el dominio de G. Entonces nosotros queremos llegar hasta 2 máximo, que es hasta donde podemos llegar con el dominio de G. Entonces vean que aquí, este primer intervalo, que es el que va de 0 a 2, sí está contenido en el dominio de G. Lo mismo para este otro segmento de recta, que es el que va de 2 a 3. Y finalmente de 3 a 4. Entonces ya esto es 4. Entonces vea que el rango de f está contenido en el dominio de G cuando x pertenece al intervalo de 0 a 4. Listo, entonces vean que para el intervalo de 0 a 4 todos esos valores caen de menos 2 a 2. Entonces los podemos evaluar en G. Entonces el dominio de G compuesto F va a ser el conjunto de los X en R, tales que X pertenece a 0,5 y f de x pertenece al dominio de G, o sea, cuando el rango de f está en el dominio de G, que esto es x cuando pertenece a 0 a 4. Entonces vea que la intersección de estos dos intervalos es simplemente el segundo, de donde concluimos que el dominio de G compuesto de f es el intervalo 0,4. Y aquí a la izquierda vemos un bosquejo de la gráfica de G compuesto F. Ejercicio 9.
Se infla un globo esférico de modo que su radio aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. A. Expresa el radio R del globo en función del tiempo t. B. Si B de x es el volumen de una esfera de radio x, halle B compuesto R. Describa el significado de esta función. Entonces 9. Entonces, literal A. Nos dicen que el radio de un globo esférico aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. Nos están diciendo que digamos en un segundo el radio aumenta a 2, en 2 segundos el radio aumenta a 4, en 3 segundos el radio aumenta a 6, en 4 aumenta a 8. Esto es más o menos lo que nos están diciendo. Entonces el radio en función del tiempo va a ser simplemente 2t. Esto suponiendo pues que estamos partiendo de que en el tiempo t igual 0, el radio pues es igual a 0. Okay. Y para el literal B, si B de x es el volumen de una esfera de radio x, halla B compuesto R. Entonces recordemos que el volumen de una esfera de radio x es 4 tercios de pi el radio al cubo. Entonces en vez de x aquí vamos a meter a r de t, o sea, B compuesto R de t es 4 tercios de pi 2t al cubo. Entonces simplificando esto, bueno, aquí operando nos va a dar 8 por 4, 32 tercios pi t al cubo. Entonces, ¿qué significa esta función? Entonces veamos que el volumen aumenta conforme el radio aumenta, y el radio aumenta conforme el tiempo avanza. Entonces aquí nos están diciendo que el volumen de dicha esfera va a aumentar proporcionalmente al cubo del tiempo. Ejercicio 11. Cierta raza de conejos se introdujo en una isla pequeña hace 8 meses. La población actual se estima en 4100 y se duplica cada 3 meses. Entonces, A. ¿Cuál fue la población inicial de conejos? Bien, entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Entonces aquí vamos a variar los trimestres y vamos a indicar cuál es la población. Entonces, si la población inicial es P0, que es lo que nos están preguntando, entonces después de un trimestre esta población se duplica, 2P0. Después de 2 trimestres esta población se vuelve a duplicar, o sea que es 4P0. Después de otro trimestre más nos dan 8P0, 16P0. Entonces así vamos notando que la función en términos de en función de los trimestres que pasan va a ser la población inicial por 2 a el número de trimestres que han pasado. Entonces cuando pasa 1 aquí, pues es 2P0. Cuando pasa 2 es 4P0. Cuando pasa 3 es 8P0 y así. Bueno, entonces si t va a ser meses, recordemos que un trimestre son 3 meses. Entonces esto va a ser t tercios. ¿Listo? Entonces cuando pasan 3 meses, entonces va a ser otra vez aquí 2P0. Cuando pasan 6 meses, que son 2 trimestres, aquí va a ser 2 a la 2, o sea 4P0. Entonces esta es la función que estábamos buscando. Ahora, si P de 8 meses que han pasado es 4100, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es P0? ¿Qué es P0? ¿Cierto? Recuerden que aquí
P0 es la población inicial. Si metemos aquí 0, nos va a dar simplemente P0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este P sub 0? Bueno, entonces aquí 4100, recuerden, metemos 8, nos da 4100. Esto es P0 por 2 a la 8 tercios. Entonces necesitamos despejar P sub 0. Desde aquí P sub 0 va a ser igual a 4100 sobre 2 a la 8 tercios. Y esto con la calculadora esto es más o menos 645.7. Vamos aquí, 71. Entonces la población inicial van a ser alrededor de 645.71 conejos. Cierto que no tiene pues mucho sentido decir .71 conejos. Pero bueno, vamos a utilizar este valor. Vamos a redondearlo, lo que tenga más sentido, a 645. Entonces, esta es la población inicial que estábamos buscando. Para el literal B, estima el número de conejos un año después de haber sido introducidos en la isla. Entonces ya con la función, la pregunta es, ¿cuántos conejos hay después de un año? Entonces un año son 12 meses. O sea que esto es P0, ya tenemos P0 aquí. Utilicemos este valor real, 4100, 2 a la 8 tercios, 2 a la 12 tercios. Entonces simplificando aquí nos da 4100 por 2 a la 4 tercios. Y esto otra vez con la calculadora. Es más o menos 10.331.35. Entonces de aquí vamos a redondear a 10.331. Entonces después de un año, la población será de 10.331 conejos. Ejercicio 13. La presión atmosférica es una función de la altura y decrece en un 0.4% cada 100 metros. Al nivel del mar, la presión es P sub A igual a 101.3 kilopascales. A. Hay una fórmula para la presión atmosférica en función de la altura. Entonces volvámonos a ayudarte una pequeña tablita. Entonces, digamos aquí, vamos a utilizar hectómetros. Y aquí la presión. Entonces, digamos que a nivel del mar, la presión inicial es 101.3. Ponemos aquí otra vez P sub 0. Pero ya sabemos que P sub 0 es 101.3. Bueno, cuando pasa un hectómetro, o sea 100 metros, entonces dice que la altura decrece, perdón, la presión decrece en un 0.4%. Entonces P sub 0
lo multiplicamos por un factor de 0.996. Listo. Esto es como 1 menos 0.004 por P sub 0. Listo, cuando pasan 2 hectómetros, entonces volvemos a multiplicar esto por 0.996, entonces esto es 0.996 al cuadrado, P sub 0, en 3 hectómetros, 0.996 al cubo, P sub 0, entonces ya sabemos cuál es la función. Entonces la presión en función de hectómetros va a ser igual a P sub 0, que es 101.3 por 0.996 a la número de hectómetros que han pasado. Entonces si queremos esto en función de metros, digamos la altura en metros, esto va a ser 101.3, 0.996, esto va a ser h sobre 100. Entonces recuerden, es como una compuesta. ¿Cuántos metros son un hectómetro? Entonces 0.001. Entonces aquí cuando h vale 100 metros, pues tenemos aquí otra vez para el valor de 1 y así. Bueno, entonces esta es la función que estábamos buscando. Para B, ¿en qué porcentaje se reduce la presión atmosférica cuando se sube del nivel del mar a Medellín? Que son 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya tenemos la función aquí para metros. Entonces simplemente evaluamos en 1500 y esto nos va a dar en la calculadora 101.3, 0.996, 1500 sobre 100 es 15 y esto es aproximadamente esto es aproximadamente 95.39 kilopascales. Listo, entonces, ¿cuánto varió la presión desde el nivel del mar? Entonces, presión inicial 101.3 menos la presión final 95.39 sobre la presión inicial y esto nos da más o menos aquí aproximadamente 0.0583. Listo, o sea que la presión voy a copiarlo aquí, la presión varía 5.83%. Y nos falta el literal C, que dice, si un avión sube de la costa a la altura de Medellín a una velocidad constante de 100 metros por minuto, halle la expresión para la presión atmosférica fuera del avión como función del tiempo. Entonces tenemos la función de la presión como función de la altura. Esto era 101.3 por 0.996 a la h sobre 100. Bueno, y
queremos expresar la presión atmosférica fuera del avión como función del tiempo. Entonces queremos hacer una compuesta de funciones. Digamos que la altura como función del tiempo es 100t. Eso, entonces cada minuto, esto va de minutos a metros, cada minuto la altura va variando a razón de 100 metros. Entonces P compuesto H de T será igual a 101.3 0.996 y metemos aquí H 100T, o sea que esto no queda simplemente T. Y esta es la función que expresa la presión fuera del avión como función del tiempo. Ejercicio 15. En 1900 había 11.5 millones de colombianos. En el año 2000, el censo arrojó un total de 41 millones de habitantes. Séate el tiempo en años y considere estos tres modelos matemáticos: crecimiento lineal, crecimiento exponencial, crecimiento potencial. A. Use los datos dados para hallar las fórmulas en cada modelo. Es decir, halla el valor de los parámetros MBC, KR alfa. Entonces, tenemos primero el modelo lineal, P sub L de T es igual a M T más B. Bueno, entonces recordemos que en 1900, entonces, en 1900, la población fue de 11.5 millones. Y en el 2000, la población fue de 41 millones. Entonces vamos a dejar aquí los habitantes en millones y aquí los años si los dejamos tal cual. No nos han indicado que tomemos 1900 como cero, entonces así está bien. Bueno, entonces aquí este sistema de ecuaciones y restemos esta primera ecuación de esta, nos queda 41 menos 11.5 igual a 2000 menos 1900 100m y las b se cancelan. Entonces aquí nos queda m en la calculadora. Esto nos da 0,295. Listo. Y para b, entonces metamos aquí en la segunda ecuación, esto es igual a 41 menos 0,295 por 2000 y b nos da menos 549. Listo. El segundo modelo es el modelo exponencial. Vamos aquí un puntico. Modelo exponencial es c exponencial de kt. Listo, entonces nuevamente es 11.5 c exponencial de 1900t y es 41 en el 2000. Ok, entonces notemos aquí c no puede ser 0, ¿cierto? Porque entonces aquí sería la función nula y estos valores no podrían ser diferentes, tendrían que ser 0 también. Entonces podemos dividir las dos ecuaciones. Entonces nos queda 41 sobre 11.5 igual a
e a la 2000 t sobre e a la 1900 t, y c sobre c se simplifica. Listo, entonces de acá 2000t menos 1900t, esto es e a la 100t. Listo, entonces tomando logaritmo natural a ambos lados nos queda 100t es igual al logaritmo natural de 41 sobre 11.5, y finalmente, perdón, aquí este es k, ¿cierto? 1900 era t, entonces k, 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 bueno, entonces k es 1 sobre 100 logaritmo natural de 41 sobre 11.5. Listo, y c, entonces c de aquí va a ser 41 sobre e exponencial de 2000, bueno, 2000 sobre 100, simplemente 20, logaritmo natural de 41, 11.5. Bueno, entonces vamos a aproximar k y c. Entonces con la calculadora, k nos da aproximadamente 1,27 por 10 a la menos 2, y c nos da 3,72 por 10 a la menos 10. Listo, y finalmente el modelo potencial P sub P, esto va a ser R por T a la alfa. Entonces volvemos a meter aquí, tenemos 11.5 cuando T es 1900 y 41 cuando T es 2000. Ok, entonces vamos a dividir la segunda ecuación entre la primera. Otra vez nos queda 41, lo voy a escribir mejor por aquí, 41 sobre 11.5 es igual a R sobre R, se cancela, otra vez R no puede ser 0, ¿cierto? Y la exponencial nunca es 0, entonces esto nos queda 2000 a la alfa sobre 1900 a la alfa, o sea, nos queda 2000 sobre 1900 a la alfa, entonces simplificamos, nos queda 20 sobre 19 a la alfa. Entonces aquí para hallar este alfa tenemos que sacar logaritmo a ambos lados, pero logaritmo en base 20 19avos. Entonces esto es logaritmo, aquí 20 sobre 19 de 41 11.5 es igual a alfa. Listo. Bueno, entonces recuerden aquí que el logaritmo en base b de cualquier cosa es logaritmo natural de esa cosa sobre logaritmo natural de la base. Entonces alfa va a ser igual al logaritmo natural de 41 sobre 11.5 sobre el logaritmo natural de 20 sobre 19. Ok, eso lo volvemos a aproximar con la calculadora y nos da 24,78. Listo. Bueno, y ahora metemos alfa aquí otra vez, nos queda r es igual a 41 sobre 2000 a la esto, pueden meter cualquiera de los dos valores, y r nos da aproximadamente 6,34 por 10 a la menos 81. Bien, entonces ahora el literal b
Literal B dice, llene los espacios vacíos en la siguiente tabla con los resultados en millones de habitantes de cada uno de los modelos. Entonces ya teníamos 11.5 para todos los modelos en el año 1900 y en el 2000 teníamos 41. Bueno, entonces yo usé los valores, no los aproximados, sino los reales que obtuvimos. Y en el modelo lineal tengo menos 18, 11.5, 26.25, 41, 45,72 y 70,5. Pues en el exponencial tengo 3,23, 11.5, 21.71, 41, 50,25 y 146.18. Y en el potencial 3,01, 11.5, 21.89, 41, 49.95 y 137.38. Listo, entonces ustedes lo pueden chequear en cada uno en la calculadora. Estos son los valores que yo obtuve. Y para responder el literal C, la pregunta es, ¿qué modelo predice mejor la población actual de 46.3 millones de colombianos? Entonces, si recordamos, pues, ahora aquí tenemos 2016, el taller se diseñó en el 2016, por eso tenemos aquí 2016. ¿Y cuál de estos modelos se aproxima mejor a la población de 46.3 millones de colombianos? Bien, entonces veamos que el exponencial, digamos que está muy por arriba, el lineal está por debajo y el potencial está por encima. Entonces, ¿cuál podemos escoger? ¿Cuál podemos escoger de los modelos? Bien, el lineal pues no está mal, está relativamente cerca. La diferencia es de menos de 1 millón y el potencial está por encima, digamos, más de 3 millones. Entonces podremos escoger el lineal. No importa pues que aquí haya un número negativo. Eso quiere decir que simplemente pues en 1800 no fue el momento en el que se empezó a aumentar la población. Bueno, pero digamos que aquí en el caso el mejor modelo podría ser el lineal o el potencial, pues ya depende de los valores con los que ustedes hayan trabajado. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.